Hoy vamos a abordar nuevamente nuestro tema de modelos de evaluación educativa en su segunda parte. Ya tuvimos una primera parte en la cual expusimos las principales características de los modelos de evaluación. Toca ahora ver algunos de estos modelos. Vamos a esbozar un poco 4 grupos de estos modelos. Uno que tiene que ver con la evaluación referida a objetivos, otro con la que está referida a la participación de expertos, otra que es la evaluación orientada a la administración y una última que tiene que ver con la evaluación por oposición, contrapuesta o judicial. Entonces vamos a empezar abordando la primera de ellas, la evaluación referida a objetivos. Y cuando nosotros empezamos este tema, pues tenemos que recordar necesariamente a Ralph Tyler. Ralph Tyler es un hombre que es reconocido como el padre de la evaluación. Es un personaje pues, muy importante en este tema, fue el pionero en esta clase de estudios y pues él introdujo una manera de llevar a cabo las evaluaciones que tuvo un gran arraigo durante varias décadas y que incluso en la actualidad continúa formando parte de una forma o de otra dentro de los procesos evaluativos. ¿Qué fue lo que propuso Ralph Tyler? Bueno, Ralph Tyler propuso que la evaluación era un proceso para determinar hasta qué punto los objetivos propuestos por un programa habrían sido alcanzados mediante los programas definidos para tal fin. Y él sugería el siguiente proceso. Él partía por supuesto que él recibía una solicitud de llevar a cabo una evaluación y le pedían una propuesta de trabajo. Él entonces establecía metas y objetivos a alcanzar con esta evaluación y al establecer estos objetivos los clasificaba. Clasificaba estos objetivos en grupos pensando en cuáles serían las áreas que habría que explorar. Esta definición o esta clasificación pues se hacía básicamente en términos conceptuales y esto es muy importante entenderlo porque el siguiente paso sería definir estos objetivos de manera operacional y este criterio operacional pues va a seguir prevaleciendo en otros módulos, así que vamos a tratar de definirlo un poquito. Cuando hablamos de clasificar los objetivos de manera conceptual, decimos que si por ejemplo nosotros queremos definir como objetivo el incrementar el rendimiento académico, yo puedo definir el rendimiento académico en una determinada área como el conjunto de habilidades que un chico es capaz de alcanzar a través del ejercicio de sus habilidades, a través del ejercicio de habilidades cognitivas, motoras y demás. Entonces, yo puedo definir conceptualmente qué es lo que entiendo por rendimiento académico en ese alumno. Sin embargo, una definición conceptual a menudo puede quedar abierta a interpretación. ¿Qué quise decir con cognitivo? ¿Qué quise decir con habilidad motriz? ¿A qué clase de actividad motriz me refería? ¿O a qué clase de habilidad cognitiva? ¿Desde la perspectiva de qué autor o qué otro? Entonces, cuando tengo que hacer uso de interpretación, las cosas pueden no estar muy claras. Para evitar esas confusiones, se llega a una definición que llamamos operacional. Una definición operacional, en su sentido más básico, define aquel objetivo en términos de los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para medirlo, es decir, o para medir la característica que está incluida en ese objetivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el rendimiento académico será el puntaje que los alumnos obtengan en la prueba de rendimiento académico de fulanito de tal. Cuando yo defino así las cosas, no hay equívoco posible. Si yo voy al instrumento de medición desarrollado por fulanito, entonces voy a tener muy claro cuál es el objetivo que yo tengo que alcanzar.
o cuál es la naturaleza de este objetivo. Una vez que definimos operacionalmente, entonces pasamos a la etapa de determinar los efectos del objetivo. Es decir, si yo alcanzo ese objetivo, ¿qué es lo que voy a lograr? Entonces, cuando Tyler tenía estos 4 puntos de alguna manera satisfechos, entonces se reunía con la dirección de la institución y le explicaba los propósitos de su intervención. Le explicaba cuáles eran lo que se iba a ganar, qué es lo que íbamos a hacer, todo esto y lo otro. Obtenía el apoyo total de la dirección, su bendición, por decirlo de alguna manera. Y entonces, una vez que ya tenía todo este apoyo, entonces pasaba al desarrollo de las medidas, es decir, a la identificación de los indicadores que con toda objetividad medirían si se alcanzó ese indicador, entonces se alcanzó el objetivo, o si se alcanzó un conjunto de indicadores o un conjunto de medidas. Si por ejemplo yo desarrollé una medida para rendimiento escolar, esa medida lógicamente podrá aportar un puntaje a cada niño. Entonces, si el niño alcanzó un puntaje de 7, pues tendrá un 7, si alcanzó un 10, tendrá un 10, y en fin, podré yo evaluar de alguna manera objetiva el avance que va teniendo el sujeto. Pero también pueden ser indicadores con respecto un poquito más menos sofisticados, como por ejemplo el número vamos a poner por caso, si alcanzó o no alcanzó a desarrollar determinada actividad al juicio de un conjunto de profesores, por ejemplo, ¿no? Que sería otro tipo de medición. Entonces, se desarrollan las medidas y una vez que se tienen, entonces se pasa a medir y a generar datos. Estos datos van a ser recolectados y finalmente se van a comparar contra los objetivos definidos operacionalmente. Si ustedes ven, aquí hay un criterio contra el cual nosotros vamos a comparar resultados, datos que hemos podido levantar a la hora de explorar directamente aquello que nos interesa evaluar. Entonces, vean ustedes cómo aquí se trata de generar un proceso con un recurso de retroalimentación importante. Bueno, este es Ralph Tyler, ¿no? Sin embargo, va a haber otro modelo, que es el modelo de Medfizzell y Michael. Espero estarlo pronunciando bien. El modelo de Medfizzell y Michael, que va a tener altas similitudes con el modelo de Tyler, pero si ustedes observan aquí la implicación de la participación total de las personas involucradas en el programa va a estar en primer término. Esta implicación también incluye al director. Va a haber también un establecimiento de metas y objetivos como en el caso de Tyler, pero se van a desarrollar criterios de juicio para determinar qué es lo que nosotros vamos a considerar, vamos a poner por caso como criterio de oro de alguna manera, ¿no? O qué es lo que nosotros queremos alcanzar como objetivo fundamental. De ahí en adelante vamos a tener también una clasificación de objetivos, una definición operacional, vamos a determinar los efectos, vamos a pasar a desarrollar medidas, a la recolección de datos, a la comparación de datos y objetivos, o sea, esto es igual a Tyler, pero aquí hay un aspecto innovador que aparece. Aquí aparece una comparación entre los datos que logramos recabar y los objetivos operacionales, y esa comparación, en este caso, va a ser de forma estadística. Esta comparación estadística es una aproximación muy importante a los recursos de validación de la ciencia. Ustedes saben que la estadística es un conjunto de técnicas matemáticas que nos van a servir para poder
estimar en términos de probabilidad si, como se busca establecer en este caso, los datos que obtuvimos en la realidad son verdaderamente diferentes a los que definimos teóricamente. Entonces, este recurso del análisis estadístico es muy importante. Es muy importante, es un paso importante porque aquí el juicio no va a ser subjetivo, sino va a ser claramente objetivo. Se va a buscar de alguna manera hacer participar a la probabilidad para mejorar la toma de decisiones. Y entonces la interpretación de resultados se va a efectuar con base en esos resultados y los criterios de juicio que establecimos al principio. Ahora bien, vamos a tener también en la evaluación referida a objetivos un método mucho más riguroso, un modelo más riguroso, que es el modelo experimental, que es el punto en el cual Sussman, Cronbach, Snow, Cronbach y Snow en 1969, Sussman en el 67, van a proponer la implementación del método científico a la hora de hacer esta evaluación. Y esto es muy importante. Ustedes recordarán que en la primera presentación que hicimos, en la primera parte de este tema en el video anterior, nosotros habíamos dicho que un criterio fundamental para toda evaluación era que cumpliera exigencias de validez y confiabilidad. Pues esto es una herencia, ese criterio es una herencia del modelo experimental. Ellos privilegian estos conceptos de validez y confiabilidad. Parten de la definición de problemas, siguen con el planteamiento de una hipótesis, el planteamiento de objetivos, se van a valer de la implementación de un método adecuado de investigación, de la selección de una muestra adecuada, instrumentos de medición validados, de un análisis estadístico que permita evaluar los datos más allá de toda subjetividad, y entonces van a establecer procesos rigurosos de recolección de información, de análisis estadístico, como habíamos dicho, y solo entonces podrán generar conclusiones que después van a poder ser comparadas contra las hipótesis iniciales. Entonces, como ustedes ven, aquí la cuestión ya se empieza a volver un poquito más, efectivamente, mucho más rigurosa. Se dice que el objetivo de este modelo experimental es determinar o demostrar relaciones causales. Sin embargo, en las investigaciones no siempre era posible establecer modelos modelos experimentales de evaluación. Y para poder hacer evaluaciones, pues había que recurrir a otro tipo de diseños que no permitían establecer la evaluación de relaciones causales, pero que sí nos permitían de alguna manera, por ejemplo, describir una situación o establecer asociaciones entre variables, de tal manera que obteníamos información información valiosísima con respecto a qué fenómenos estaban relacionados con qué fenómenos. Y esto abría la puerta para que nosotros pudiésemos diversificar nuestras investigaciones, probablemente hasta diseños que verdaderamente pudieran establecer relaciones causales. Ahora bien, tenemos la evaluación de expertos. Este ya es otro grupo de evaluación. La evaluación de expertos es el recurso al que se inclinan muchas instituciones, sobre todo mientras más pequeña es la institución, más busca este tipo de evaluación. ¿Por qué es esto así? Porque sobre todo, por ejemplo, las instituciones de corte familiar o cuando son instituciones pequeñas, o centros de trabajo pequeños donde el grado de especialización de los directivos o de los directivos o de los gerentes que trabajan en estos lugares
pues es muy pequeño, o sea, no son gente especializada o que tengan conocimientos muy profundos. En las instituciones de corte familiar, pues son instituciones que de alguna manera han ido aprendiendo sobre la marcha cómo debe de operar el negocio, pero no tienen un conocimiento especializado. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esos casos? Pues contratan expertos. Estos expertos también pueden ser contratados en empresas más grandes, pero eh, pero vamos, el grueso de las decisiones no siempre va a quedar solamente en manos de estos expertos en empresas de ese tamaño. Pero bueno, en los casos más comunes, como les decía, que son las empresas más o menos pequeñas, allí el experto o grupo de expertos es generalmente un profesional o grupo de profesionales de reconocido prestigio en el campo de la evaluación. Es gente que conoce aquello para lo cual se le está contratando. Entonces, obviamente, esto va a reportar ventajas muy importantes para la institución o para el programa porque es muy fácil de implementar, solamente tienen que ir y contratarlo. Además, el tiempo de evaluación es más corto porque el experto va a llegar, se va a dirigir a los aspectos que va a considerar más importantes para poder hacer su evaluación y eso le va a ahorrar mucho tiempo. Va a haber una toma en consideración de muchas variables, de todas las variables que están implicadas o que están señaladas por la teoría o por el conocimiento del experto. Sin embargo, este experto no va a funcionar tan autónomamente como quisiera. Siempre van a recurrir a los directores, a la gente que maneja la institución, porque finalmente, por experto que sea, él no conoce ni la historia, ni el clima, ni el cómo han ido ellos organizando esta institución. Y la verdad es que la gente que trabaja en esta institución, pues es también o cuenta con el grado de experiencia que el tiempo le ha concedido y que el experto no tiene. Entonces, generalmente considera la experiencia de estos directivos, utiliza toda la habilidad y experiencia que puede consultar a sus contactos, puede atraer cosas muy buenas al programa. Y bueno, estas ventajas son muy importantes, pero también va a presentar desventajas. Una de ellas es que su fiabilidad y su objetividad son cuestionables. El experto generalmente siempre va a estar marcado por aquello de no dar malas noticias. Entonces, eso puede viciar un poco su objetividad. Lo mismo está el hecho de que no sabemos si las conclusiones a las que él está llegando, que son conclusiones que él ha alcanzado bajo su propio criterio, verdaderamente son confiables y válidas, ¿no? Si se distrajo, si no tomó la información, si perdió datos o cualquier cosa, no lo sabemos. Entonces, su fiabilidad y subjetividad pueden ser cuestionables. Otro punto es que tanto los datos como los criterios generalmente son ambiguos y subjetivos. Él puede llegar a evaluaciones a partir de su largo y retorcido colmillo, pero puede ser que no, o a lo mejor es información que tomó de una charla que tuvo con el director de finanzas o de operación, pero igual y no hubo química entre los dos y esto hizo que él le tomara cierta animadversión al asunto y viera viciado su juicio y tomara decisiones equivocadas. Entonces, dada la situación de que la recolección de información, de datos y todo está en manos de este evaluador y que no tenemos forma de controlarlo, bueno, pues podemos arguir que igual y pueden ser puede ser información ambigua o subjetiva, porque precisamente no se puede comprobar su validez. Sin embargo, la evaluación de expertos es una opción. Y luego llegamos a la evaluación, al modelo de evaluación propuesto por Stuffy Beam. Es el modelo que conocemos como SIP y que involucra 4 aspectos importantes, que es el contexto,
2, el insumo, los insumos, los procesos y los productos. Los autores que revisamos en la literatura nos proporcionan un esquema que nos puede aclarar un poco la cosa. Aquí en este modelo globalizador simplificado, ustedes encontrarán los 4 elementos que habíamos mencionado. Tenemos aquí el contexto, los insumos, tenemos el proceso y tenemos los productos. Lo que hace este modelo de evaluación es analizar la interacción de estos 4 elementos, estableciendo mecanismos de retroalimentación interesantes. Por ejemplo, evaluar el contexto. Si nosotros lo que queremos es evaluar un programa, bueno, ese programa está funcionando dentro de un contexto social, dentro de un contexto administrativo, dentro de un contexto organizacional, una organización, una empresa. Entonces, nosotros lo que hacemos allí es evaluar justamente el contexto. ¿Cómo está? ¿Cuál es el clima? ¿Cómo se inserta este programa dentro de esta situación? Supongamos que nosotros abrimos un programa de posgrado y lo estamos abriendo en una institución superior donde por muchos años todo lo que hubo fueron licenciaturas y preparatoria. Todo el personal es experto en el manejo de licenciaturas y educación media superior, pero nunca se prepararon para afrontar un posgrado. Entonces, el contexto que tenemos es un lugar donde nosotros no tenemos gente preparada, no tenemos el grado de experiencia y por lo menos hasta el punto en el que nosotros llegamos no hay más recursos que esos. Eso nos lleva a una decisión de planeación. Tenemos que conseguir mejores recursos humanos. Tenemos que conseguir gente que tenga la experiencia en el área. Luego pasamos a la evaluación de los insumos. ¿Cómo son los procedimientos, los programas, los sistemas que hemos desarrollado dentro de esta institución superior para el manejo de estos posgrados? Realmente estos elementos son capaces de permitirnos la generación de un proceso y de productos adecuados o no. Nos podríamos dar cuenta de que efectivamente necesitamos desarrollar una serie de cosas. Supongamos que ese posgrado es un posgrado en educación especial. Podríamos reconocer que para la instrumentación de todo esto, las instalaciones que tenemos para el trabajo con los niños, todo esto, son limitadas, que no fueron confeccionadas con la visión necesaria y que hay que hacer reestructurar todo esto. Entonces podemos pasar a decisiones de estructuración y de allí pasar a evaluar lo que serían los procesos, cómo se está trabajando, qué es lo que nosotros estamos generando, ¿no? Como resultado final. Si yo estoy dándome cuenta que en el proceso hay cosas del programa que no están satisfaciendo necesidades importantes con respecto a las habilidades que queremos generar, entonces tenemos que tomar decisiones de implementación, es decir, instrumentar soluciones para esos problemas que hemos detectado en el proceso. Y por el otro lado, en los productos tendríamos que ver cuáles son aquellas cosas que necesitan ser recicladas, es decir, que necesitan ser mejoradas. Se nos pasó una hojita. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, hay una serie de procesos de retroalimentación en el cual la evaluación que hacemos en productos puede impactar decisiones de implementación a nivel del proceso y en determinado momento van a venir a retroalimentar tanto a los insumos como al contexto. Entonces es una forma de ir abarcando aspectos que tienen que ver con la adecuada operación de un programa.
Bien, entonces tenemos el modelo de referentes específicos de Briones, que es otra posibilidad dentro de lo que conocemos como la evaluación orientada a la administración. Como ustedes pueden ver, Briones se va a centrar en objetivos generales de evaluación, va a establecer objetivos generales y después va a establecer objetivos específicos de evaluación. Y finalmente va a partir acerca de un proceso que va a incluir el análisis de los diferentes objetivos a partir de metodologías de orden cuantitativo y cualitativo, hasta llegar a análisis que pueden ser de tres tipos. Uno, análisis descriptivos, es decir, que nos permitan describir las características del lugar que estamos evaluando. Por otro lado, que nos permitan comparar a través de correlaciones, a través de medidas de asociación, la relación entre distintas variables. Y por el otro lado, modelos de corte explicativo, es decir, el establecimiento de relaciones causales entre diferentes variables. A partir de este análisis, donde se ponen en juego un conjunto de técnicas de orden cuantitativo y cualitativo, se llega a la definición de informes, se toman decisiones y se retroalimenta con relación a los objetivos que de alguna manera nosotros estábamos evaluando o intentando evaluar. Es así que en el modelo de referentes específicos de Briones, este tipo de evaluación es una investigación de corte aplicado que consiste en medir, describir, comparar y juzgar las propiedades que definen el estado de los objetos que se seleccionan de un programa con el objetivo de evaluarlos. Entonces, aquí la clave, como ustedes han podido ver, es medir, describir, comparar y juzgar. Ahora tenemos la evaluación por oposición, contrapuesta o judicial. Este es un método interesante porque está basado en un proceso dialéctico en el cual dos grupos de evaluadores investigan los aspectos positivos y negativos de un programa a fin de clarificar sus principales problemas con la intervención de un juez o grupo de jueces. Hay un esquemita aquí que nos va a servir para comprender este proceso. Bueno, en principio, este modelo va a ser propuesto por Wolf. Y Wolf propone 4 etapas para su proceso de evaluación. En un primer momento, vamos a tener dos grupos. Un grupo que va a buscar los aspectos positivos del programa y otro grupo que va a buscar los aspectos negativos del programa. Entonces tenemos aspectos positivos y tenemos aspectos negativos. Una vez que cada grupo tiene ya reunidos estos diferentes aspectos, se va a pasar a un segundo momento en el cual se va a hacer una selección de los problemas encontrados. Se van a organizar todos esos aspectos positivos y negativos en una clasificación de problemas. ¿Qué es lo que la organización o qué es lo que el programa puede aportarnos a partir de la realidad en esta dimensión problemática? Bueno, una vez que tenemos una selección de problemas, entonces cada grupo de manera separada, cada grupo por su lado, va a preparar los argumentos que le llevan a identificar esos aspectos positivos y esos aspectos negativos en relación a los problemas. Y entonces, finalmente, cuando ya tengan sus argumentos preparados, entonces van a pasar a la cuarta etapa, que es la etapa de la audiencia. Esta etapa de la audiencia está dividida en dos partes. En la primera, cada uno de los grupos va a asistir con el juez
va a asistir con el juez, la persona que ha sido elegida en esa categoría, para exponer sus argumentos. Va a exponer sus argumentos acerca de los aspectos positivos, el otro grupo hacia los negativos, hacia los problemas, y se van a establecer reglas y procedimientos de análisis de toda esta información. Y una vez que esto está establecido, entonces se pasa a la segunda parte de esta audiencia, que tiene que ver con las deliberaciones, en la cual se reúnen todos los sujetos implicados en el programa, y entonces un grupo y otro grupo van a exponer esto, y entre todos se va a deliberar acerca de el programa. Una vez que las deliberaciones han terminado, se va a redactar un informe y se va a transmitir a los interesados. Entonces, el objetivo de esto es proporcionar a quienes toman las decisiones evidencias sólidas para actuar en consecuencia. Aquí lo que se busca es perfeccionar la toma de decisiones. Entonces, aquí lo que tratan de hacer es proponer una tesis, una antítesis, para poder llegar a una síntesis importante, interesante. Y bueno, pues a mí me gustaría que recordaran que esta presentación no sustituye a las lecturas definidas para efectos de evaluación. Yo les sugiero que contrasten esta presentación contra el material que aparece en los textos. Otra es que, bueno, pues les sugiero las dos lecturas que venimos promoviendo: la lectura oficial, que es la de Correa, para esta lectura, y que aparece en el libro de investigación evaluativa; una lectura adicional, que es la de Mora, la de evaluación educativa, concepto, periodos y modelos, que les puede servir como que de consulta, como que de respaldo. Pero la primera es importante, sobre todo para el examen. Y les traje algunos videos sobre Ralph Tyler, que nos van a hablar un poquito acerca de este señor, y otro sobre el modelo de Stuffle-Bean, que es un pequeño video que espero que les resulte agradable. Bueno, pues esto fue todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.